La influencia psicológica del cine, por María Alejandra Barreto, Valentina Gómez y Estefania Leiva. En los últimos años se han llevado a cabo diversas investigaciones que tratan de dar claridad a un tema controvertido en la actualidad: la influencia del cine sobre la conducta de los individuos y la sociedad. De esta forma, distintos autores han confirmado que el cine es un instrumento capaz de influir sobre la conducta, las creencias y la formación o modificación de la personalidad. En esta misma línea, María Campo Redondo coincide en esta idea confirmando que el cine posee la capacidad de repercutir sobre la formación de conocimiento, la integración de ideas, los valores personales, las costumbres y la creación de modelos de referencia. El cine y la televisión son capaces de transferir diversos modelos de vida, ideales de conducta y valores que obtienen un papel protagonista en la pedagogía de la sociedad. Como consecuencia, el cine es considerado un medio de comunicación vanguardista capaz de captar el interés de las personas y atrapar espectadores a partir de distintos factores como la presencia de historias increíbles o cercanas a la realidad, la aparición de personajes identificativos o figuras de referencia, la capacidad de conmover emocionalmente a los asistentes, etc. El cine se ha convertido en un espacio donde los individuos proyectan y buscan una configuración de su identidad personal. Debido a ello, es considerado un punto de referencia con capacidad para autenticar pensamientos y comportamientos que serán asumidos como algo válido y razonable. Por otro lado, es posible encontrar consecuencias negativas derivadas de la influencia del cine. Otro de los procesos psicológicos que pueden dar lugar en una persona a través del cine y la televisión es la sugestión. Esto ocurre sobre todo en la población joven, que tras ver una película con capacidad para generar una influencia notoria en el espectador, la persona se tome como real aquello que ve. Dicha capacidad de manipular del poder sugestivo es más evidente en la población juvenil e infantil, ya que se trata de un sector considerablemente más fiel ante el poder de las imágenes. Asimismo, el cine impacta en diferentes dimensiones, es decir, actúa en diferentes sentidos al mismo tiempo. Psicopatología y cine han recorrido senderos convergentes a partir de que los dos aparecieran a finales del siglo XIX. A medida que Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, allá por el año 1879, los hermanos Lumière inventaban el cinematógrafo en París de 1984. A partir de entonces, los dos aspectos de contacto han convergido en diferentes espacios. Debido a los hermanos Lumière, el cine fue cualquier medio de comunicación que ha ido cambiando su público por medio de los años. Sin embargo, no a la esencia que los caracterizaba como cualquier medio de comunicación. Ya hace años, el cine ha realizado cualquier cambio social que aún hoy se puede ver. Ha conformado una realidad. La interacción más sorprendente entre psicopatología y cine nace, sin lugar a dudas, de este trastorno desde el célebre caso de Civil. En 1973 se publicó en Estados Unidos un libro con base en la situación real de un adolescente que desarrolló hasta 16 personalidades diferentes durante varios años de terapia. Rápido, de la obra se ha convertido en un gran bestseller y pocos años más tarde se estrenó el telefilm Civil en 1976, que produjo verdadero furor entre el público norteamericano. Lo realmente impactante del caso es que el trastorno de identidad disociativo era considerado en aquella etapa como cualquier trastorno de la mente bastante raro, con poco menos de 50 casos diagnosticados internacionalmente. Empeoró en los años siguientes a la aparición del libro y el estreno de la cinta. La proporción de diagnósticos subió a bastante más de 40.000. Mucho se ha dicho de la probabilidad de que el desarrollo de cualquier trastorno de identidad disociativo juegue cualquier papel determinante en la figura del terapeuta y su capacidad de sugestión en pacientes en especial propensos y receptivos. La situación de Civil viene a apoyar estas teorías que aseguran que hablamos de cualquier trastorno desarrollado culturalmente y apoyado por los medios de comunicación. La psicología, por su lado, fue fuente de análisis, primordialmente el psicoanálisis, en ensayos tan famosos y clave para la teoría cinematográfica como El significante imaginario, de 1977, de Christian Metz, trabajos en los cuales se examina cómo el espectador encara las imágenes cinematográficas, cómo el cine involucra de manera directa al inconsciente y al estado primigenio del ser humano.
Tenemos las posibilidades de descubrir dos tendencias en general en el cine en el momento de representar las patologías mentales. Por un lado, una tendencia a edulcorar el trastorno, presentando una imagen dulcificada e ingenua del enfermo de la mente, algo que ocurre ejemplificando en trastornos como el retraso o la mente o el autismo. Es simplemente destruir esta tendencia en cintas como Forrest Gump de 1994 o Yo soy Sam de 2001. Y sin embargo, la tendencia a representarlo como cualquier elemento inevitablemente asociado al maltrato, el terror e inclusive al crimen, como ocurre muchas veces con la esquizofrenia o trastorno de identidad disociativo. Lamentablemente, la imagen que de la patología de la mente y de quienes la padecen dio el cine durante sus décadas de historia no fue continuamente bastante acertada. El cine ha ayudado a perpetuar mitos y estigmas que de manera constante se muestran asociados a la locura. La recurrente agrupación de patologías de la mente y maltrato, ejemplificando, se hacen en especial dramáticas en la situación de la confusión constante entre psicosis y psicopatía. En este sentido, ejemplificando, tenemos la posibilidad de destacar la situación de la cinta Spider en el año 2000 de David Cronenberg, que tiene como personaje central a una persona esquizofrénica. No obstante, en la carátula del DVD, en castellano, se nos invita a sumergirnos en la mente del psicópata. De todos los trastornos mentales que el cine ha tomado como relacionado, cabe resaltar, por su particular fascinación, el trastorno de identidad disociativa. Este trastorno fue escogido por infinidad de cineastas para transformarse en la base de embresados giros de guión y trucos finales impresionantes que, de otro modo, hubieran sido absurdos e injustificables. Algo que observamos en cintas como El Club de la Contienda en el año 1999, Identidad en el año 2003 o El Escondite en el año 2005, en la que nada termina siendo lo cual fingía y lo cual parecían personajes diferentes, terminan desvelándose como uno solo. Otro caso especialmente interesante nace de la cinta Memento en el año 2000, que toma la amnesia anterigorada del protagonista, no solo como eje temático, sino como componente estético que determina la composición narrativa, sumergiendo al espectador en cualquier estado de desconcierto parecido al que sufre el personaje primordial. El cine en tratamiento psicológico. A pesar de todo lo desagradable mencionado anteriormente, no todo es malo, puesto que el cine también sirve como complemento para las terapias, algo que los psicólogos han llamado filmoterapia, y que consiste en utilizar el cine para el desarrollo personal de los pacientes que acuden a consulta. Además, empieza a ser cada vez más conocido como el psicodrama, que se trata de una terapia en la que se representan escenas relacionadas con la vida de los pacientes para conseguir las comprensiones de diversas situaciones que vive el paciente, sus sentimientos, pensamientos, motivaciones, ayuda a trabajar el trauma y a prepararse para otras situaciones venideras. Lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son otros. Pedro Ruiz, humorista y escritor español.